Roche, líder mundial en terapias oncológicas, lanza en Puerto Vallarta, Jalisco, un innovador medicamento contra el cáncer de mama metastásico HER2 positivo, trastuzumab emtansina o TDM1, un potente biológico combinado de anticuerpo y quimioterapia que ataca agresiva y contundentemente solo a las células malignas sin los efectos secundarios. La doctora Lisette Nava, gerente médico de Roche, la doctora Claudia Arce del Instituto Nacional de Cancerología y el doctor Sunil Berman, autor del estudio Fase 3 Emilia, hablan en A Su Salud. Los ojos pueden infectarse con bacterias, hongos o virus. Las infecciones de los ojos pueden ocurrir en distintas partes del ojo y afectar solo uno o ambos. Dos infecciones comunes del ojo, conjuntivitis, también conocida como ojo rojo, y orzuelo, un abultamiento en el párpado que ocurre cuando las bacterias de la piel entran en el folículo piloso de una pestaña. En el estudio de A Su Salud, el doctor Humberto Ruiz García, retinólogo de Clínica Santa Lucía, nos explica la prevención y tratamiento de las infecciones de los ojos. ¿Sabe usted que la hipertensión causa cada año la muerte a 9.400.000 personas en el mundo? Responsable del 45% de los ataques del corazón y del 51% de los derrames cerebrales, según la Organización Mundial de la Salud, OMS, el 40% de los adultos de más de 25 años en el mundo padecen hipertensión. En A Su Salud, conozca los factores de riesgo que contribuyen a la aparición de la hipertensión arterial. En el estudio de los especialistas, el doctor Luis Virgen, cardiólogo intervencionista. Además, la diverticulitis, una condición que puede causar dolor abdominal severo, fiebres, náuseas y un marcado cambio en sus hábitos intestinales. Los casos leves de diverticulitis se pueden tratar con reposo, cambios en su dieta y antibióticos. Sin embargo, los casos graves de diverticulitis pueden requerir cirugía. En el estudio de A Su Salud, el doctor Enrique Guerrero Tarini, coloproctólogo, nos explica cuáles son las causas y cómo se diagnostica. Bienvenido a Su Salud, el programa de los especialistas, desde Guadalajara, Jalisco. Ya estamos en A Su Salud, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Les saluda Joel Flores en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a través del 210 digital, la señal de tu ciudad. Y bueno, hoy es martes 4 de febrero, Día Internacional o Día Mundial contra el Cáncer. Y bueno, este día es importante reflexionar sobre pues la importancia de este padecimiento. Se estima que en las próximas 2 décadas, 22 millones de nuevos casos estarán como nueva estadística, ¿no? O sea, 8 millones de casos más que el 2012. 250 científicos en todo el mundo y en más de 40 países, coinciden en la importancia de la investigación y de crear métodos preventivos para frenar el alarmante crecimiento de este padecimiento, esta neoplasia. Y bueno, coincidiendo con este Día Internacional del Cáncer en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, Roche, los laboratorios Roche, líderes en terapias oncológicas, lanzaron un nuevo tratamiento innovador. Al parecer puede ser un parteaguas de lo que es la investigación con respecto a lo que es el cáncer o este tipo de neoplasias. Ellos lanzaron un tratamiento innovador para el cáncer de mama HER2 positivo. Es un cáncer avanzado, metastásico. Para esta etapa es biológico. Y bueno, es una terapia combinada. Diferentes médicos y los investigadores de este proyecto, protocolo, Emilia se llama, pues hablan en A Su Salud. Bienvenidos al programa de los especialistas, amigos que nos sintonizan por internet en www.asusalud.tv. Pues les invito para que enriquezcan con sus comentarios, con sus sugerencias o críticas este programa. Bienvenidos al programa de los especialistas.
Kadcyla, innovador medicamento contra cáncer de mama metastásico HER2 positivo, fue presentado el pasado fin de semana en rueda de prensa en Puerto Vallarta, Jalisco. Roche, líder mundial en tratamientos contra el cáncer, dio a conocer esta innovadora terapia oncológica, primera en su tipo por conjugar y dirigir un anticuerpo con quimioterapia sin los conocidos efectos secundarios y que ofrece además beneficios de supervivencia global de 9.6 meses a 30.6 meses, libres de progresión, 6 meses más de sobrevida que el medicamento actual, pero sin los efectos nocivos, ya que este potente tratamiento es específico atacando solo células malignas de este tipo de cáncer de mama. Bueno, al ser un medicamento tan específico y tan selectivo para este tipo de células cancerosas, le da una alta eficacia, es decir, logramos que el tumor se haga chiquito, dure más tiempo en comparación con el tratamiento que usualmente se utilizaba, permite que las pacientes estén vivas en una mayor proporción y lo que es mejor es que está asociado con una muy baja tasa o muy baja probabilidad de que una paciente desarrolle efectos secundarios. Este nuevo fármaco no da náusea, no da vómito, no tira el cabello, no da fatiga, no baja las defensas, por lo tanto la paciente no está susceptible a adquirir infecciones y le permite que la paciente se pueda reincorporar a sus actividades cotidianas sin ningún problema. Ese tratamiento está dirigido para lo que es HER2 positivo, lo que es un cáncer ya metastásico. Sí, así es. Este medicamento está dirigido para el cáncer de mama metastásico. Esto quiere decir que la enfermedad ya se diseminó a otras partes del cuerpo y que además ya ha fallado a una primera opción de tratamiento. Cuando la paciente falló a una primera opción es cuando está indicado utilizar Kadcyla como parte ya del tratamiento estándar en el cáncer de mama. Emilia es el estudio fase 3 que comprueba la supervivencia en pacientes libres de progresión de 9.6 meses, alrededor de 26 países y en 1,000 pacientes con HER2 positivo avanzado. Se les suministró este conjugado de anticuerpo con quimioterapia, trastuzumab emtansina o TDM1. Alrededor de 1,000 pacientes, exactamente 980 pacientes, y se dividió en dos grandes grupos. El grupo en donde se les dio tratamiento convencional, que es el que ya es efectivo o sabíamos que era efectivo, y después se les dio en el otro grupo TDM1, trastuzumab emtansina, o bien su nombre comercial, Kadcyla, y se evaluó en esos pacientes qué tanto reducía el tumor, con qué rapidez reducía y si la reducción del tumor se mantenía o solamente era como una llamarada, una reducción y después empezaba a crecer. Y no, lo que se vio con este medicamento es que no solamente reduce, sino también se mantiene el control de la enfermedad por más tiempo. Esta terapia ataca uno de los subtipos más agresivos de cáncer de mama, debido a que es un medicamento conjugado de anticuerpos y quimioterapia. Primero en su tipo porque ataca directamente a las células del tumor y no a las células saludables. Efectivamente, este tipo de tratamiento es toda innovación. Consiste en dos moléculas en una misma. Es un anticuerpo unido a quimioterapia, de tal manera que es un medicamento dirigido, es una toxicidad dirigida. Hace muchos años pensábamos, ojalá que tuviéramos un tratamiento que fuera efectivo, que no fuera tóxico y que además no tuviera eventos tan tóxicos o adversos con los pacientes y que fuera altamente selectivo. Eso se había quedado en el pasado hasta que nace este nuevo medicamento, trastuzumab emtansina, que combina un medicamento que ya existía, que es un anticuerpo monoclonal trastuzumab, con emtansina, que es una quimioterapia o citotóxico, unido con un conector. Esto hace que desde que entra a la sangre el medicamento sea estable, no se libera la quimioterapia en la sangre, llega a la célula maligna y ahí la deposita. Esa belleza tiene, deposita selectivamente la quimioterapia y al depositar la quimioterapia hace que la célula tumoral solamente muera. Tenemos eficacia, tenemos menos toxicidad porque no actúa en células buenas, en donde sí actúa la quimioterapia, y tenemos eficacia. El Dr. Sunil Berman de la Toronto Sunnybrook Regional Cancer Center, Toronto, Ontario, Canadá, autor de esta investigación, Emilia, estudio que comprueba la supervivencia libre de progresión, nos habla de los beneficios en uno de sus pacientes. Viene conmigo de un centro que queda a 2 horas de distancia. Se presentó conmigo con un cáncer que se había diseminado al hígado.
Tenía cáncer de mama diseminado al hígado. Empezamos a tratarla y después de alrededor de 3 meses el cáncer empezó a encogerse y después de 6 meses ya no podíamos ver el cáncer. Han pasado 3 años y ya no vemos nada de cáncer. Ya no hay células cancerosas, se siente muy bien, le va muy bien, no se le cayó el pelo, puede estar con su familia y ya no vemos ninguna célula cancerosa. Es un caso maravilloso en el que esta paciente probablemente no hubiera sobrevivido si no fuera por este medicamento. Si podemos determinar cuáles son las pacientes que tienen estas respuestas espectaculares, podemos decirles a las pacientes, toma este fármaco de inmediato o toma el fármaco aun cuando tengas un cáncer incipiente, porque quizás ni siquiera necesites quimioterapia y quizás en el futuro ni siquiera necesites cirugía, porque pensamos que el tratamiento va a funcionar muy bien. Es un fármaco que se ha desarrollado en 15 años, desde fines de los 90 hasta 2008 se desarrolló el fármaco estuvo en desarrollo y análisis. El fármaco tiene 3 componentes. De todos modos tenemos el componente de Herceptin, que es un anticuerpo. Después tenemos el linker, que es como un enlazador que enlaza la quimioterapia potente al anticuerpo. La esencia de este fármaco es que esta quimioterapia que se está enlazando es de 200 a 400 veces más potente que la quimioterapia tradicional. Por lo tanto, se trata de una quimioterapia muy tóxica. Y aquí salió la molécula del enlazador o linker. Esta molécula del enlazador tiene que ser estable para que la quimioterapia no se libere en la circulación. Kadcyla tendrá disponibilidad en México a partir de este año en instituciones privadas y se buscará que esté al alcance de la población mexicana, principalmente en el cuadro básico de las instituciones de salud pública. A su salud desde Puerto Vallarta, Jalisco, en el lanzamiento de Kadcyla, sutilmente letal. Severi Cardiovascular Research Institute, en el edificio profesional El Carmen e Instituto Cardiovascular Arboledas, un nuevo centro de terapia endovascular, especialistas en el tratamiento de enfermedades cardiometabólicas y en el control de los factores de riesgo cardiovascular. Con nosotros el doctor Luis Virgen, él es cardiólogo, intervencionista, director médico de Cardiovascular Research Institute en el Hospital Ángeles del Carmen y Hospital Arboledas. Y bueno, vamos a platicar de lo que es la hipertensión. Y doctor, bienvenido al programa, gracias por acompañarnos en este Día Internacional del Cáncer, que apenas, las enfermedades cardiovasculares son las que están en primer lugar, ¿no? Sí, fíjate, Joel, que la verdad es que tenemos mucho que aprenderles a las personas que hacen prevención de cáncer. Las mujeres hoy se cuidan, hacen chequeos de mama, hacen chequeos cervicosuterinos o deberían de hacerse, cuando menos es algo muy difundido en la comunidad, y yo creo que esto ha evitado que, a pesar de que, como tú dices, se ha incrementado los casos de cáncer, cada vez vemos más, etcétera, a pesar de eso hay una cultura de prevención. Y es una tristeza que nosotros, al contrario, las enfermedades cardiovasculares cada vez han ganado el primer lugar en muertes en México y también en las mujeres. Entonces no hay una cultura de cuándo hacer un chequeo cardiovascular, no hay una cultura de cuándo checarte la presión, no hay una cultura de cuándo hacer una prueba de esfuerzo, y eso es algo que obviamente no demerita en nada a los pacientes o a la enfermedad con cáncer, pero sí tenemos que estar preocupados el día de hoy con que en realidad la enfermedad cardiovascular es hoy por hoy la causa número 1 de muertes en México, inclusive en las mujeres. Entonces, es algo que estamos muy preocupados, Joel, y fíjate que los censos que aparecen ahora indican que cada vez
Existen más factores de riesgo cardiovasculares y entre ellos la hipertensión arterial. La hipertensión arterial ha sido una piedra angular junto con la diabetes de las cosas que tenemos que prevenir, que son enfermedades conocidas como crónico-degenerativas, ¿sí? Y México ocupa uno de los primeros lugares en obesidad, en diabetes y en hipertensión. Según las nuevas encuestas en México, 30% de la población arriba de los 50 años son hipertensas, y eso es algo que nos preocupa, porque imagínate, 30%, o sea, de cada 10 amigos que tú tienes, 3 de ellos son hipertensos, pero de esos 3 que son, solamente la mitad de ellos sabe que lo son. Y de los que saben que lo son, solamente la mitad están bien tratados. O sea, eso significa que la cantidad de pacientes que son maltratados, que no tienen un diagnóstico, es muy grande. Lo que aumenta el riesgo, por supuesto, ¿no, doctor? Sí. ¿Cómo inicia la enfermedad? ¿Cómo inicia? Fíjate que ese es uno de los principales problemas que tenemos, y esto para todas las enfermedades crónico-degenerativas como tales, es que el paciente dice, yo no siento nada. O sea, generalmente el paciente hipertenso o la hipertensión es conocida como el asesino silencioso, y es el asesino silencioso porque llega, está contigo, te sigue, te va afectando, pero tú no te das cuenta. Generalmente cuando tú te llegas a dar cuenta que tienes una enfermedad relacionada con hipertensión, es porque ya pasaron muchos años en que la hipertensión fue dañando poco a poco tu organismo. De tal manera que solamente existe una manera de saber tempranamente si eres o no eres hipertenso. Y eso es checándote la presión. Yo diría, tú puedes tener perfectamente cifras de presión arterial muy elevadas y no saber que eres hipertenso, hasta que un día se te ocurre ir a checarte la presión. Ha habido diferentes campañas que han sido difundidas por diferentes organismos, instituciones médicas, educativas, etcétera, donde inclusive hasta en los centros comerciales nos hemos dedicado algunos a checar la presión arterial, y te das cuenta que mucha gente es hipertensa. La otra cosa que también esto ha sido bueno y malo, pero sabemos que muchas veces la toma de la presión arterial no es adecuada. Muchas veces, bueno, yo tengo la presión alta porque fui con el doctor, vi la bata blanca, ese es el síndrome típico de la bata blanca, me asusté porque fui o me la chequeé o cuando venía corriendo. ¿Y da falsos positivos? Y te da falsos positivos, y esto hace pensar que a veces le decimos a la gente, oiga, usted no es hipertensa, ¿sí? A usted tiene predisposición o no lo es, o necesita hacerse un chequeo. ¿Cuál es lo adecuado? ¿Cuál es la forma adecuada para checar la presión, doctor? Mira, eso es muy importante, Joel. Fíjate, lo primero que nosotros tenemos que tener es que para ser hipertenso tienes que checarte la presión 2 o 3 veces de manera diferente, ¿sí? ¿Durante el día? Durante el día o durante días diferentes. O sea, tú tienes que tener 3 cifras de presión arterial, idealmente en días diferentes, en posiciones sentado, de pie, etc. Esas cifras de presión arterial, la Sociedad Americana del Corazón y la Sociedad Mexicana dicen que arriba de 140 por 90, 140 de sistólica y 90 de diastólica es considerado como hipertensión. Pero si tú tienes otro factor de riesgo cardiovascular, como por ejemplo la diabetes, entonces tú no necesitas llegar a 140, sino con 130, 80 eres considerado como hipertenso. Entonces, aguas. Si eres diabético, tus cifras de presión tienen que ser aún más bajas porque tienes un factor de riesgo muy importante. Pero si no eres diabético, tus cifras deben estar abajo de 140, 90. De nuevo, contestando tu pregunta, lo primero es, ¿qué tengo que hacer? Checármela en diferentes días. Ahora, si yo me la checo en diferentes días, si mi presión está arriba de 140-90, tengo que ver si realmente me la chequé de una manera adecuada. La manera más adecuada de checarla, Joel, sí, doctor, es la siguiente. Fíjate, primero necesitamos de un manguito, ¿sí?, de la presión arterial conocida como baumanómetro. Este baumanómetro tiene que ser de brazo. Realmente hoy no podemos pensar que un manguito como el de la muñeca, que es vendido en muchos lugares, es exacto. O sea, la precisión es muchísimo mejor cuando es de brazo que cuando es de muñeca. Entonces, lo primero es, si usted va a comprar un baumanómetro, cómprese por favor el que sea de brazo. La segunda sugerencia, cuando se vaya usted a checar la presión, espérese 5, 10, 15 minutos en reposo. O sea, llega al lugar donde usted esté, donde vaya a comer, a su cuarto, lo que sea, espérese 10, 15 minutos, que esté realmente tranquilo, ¿sí? Que esté y después chécala. Lo ideal es apoyarse sobre una superficie, ¿sí?, sobre una mesa, por ejemplo, y entonces sí ponerse un aparato de la presión arterial. Si no estamos acostumbrados a utilizar un esfigmomanómetro y un baumanómetro, entonces hay aparatos que son conocidos como aparatos de la presión arterial, que son automáticos. ¿Qué significa que son automáticos? Que tú lo pones, le aprietas a un botón y él solito te va a dar 3 cifras. Te va a dar la cifra de presión alta, la baja y los latidos del corazón. De esta manera podemos saber si realmente eres hipertenso
qué tipo de hipertensión eres y qué frecuencias manejas. Esto nos puede ayudar un poquito inclusive a saber cuál es el medicamento que te vamos a recomendar para tu presión alta. Ahora, Joel, hay personas que son muy reactivas, no solamente a la bata blanca, sino también a su trabajo. Y dices, oye, me metí ahorita a la televisión, etcétera, me puse nervioso, ¿no? Entonces se me subió la presión arterial. Entonces, bueno, ¿realmente soy hipertenso o no soy hipertenso? Llegué a mi trabajo, llegué a mi casa, voy a manejar lo que tú quieras. Entonces hay gente que dice, bueno, yo soy muy reactivo. Y algunas veces estos pacientes necesitan tener un mejor control, un mejor chequeo de saber si son hipertensos o no. Bien, pero una pregunta. Entonces, una persona que es estresada o estresante y que eleva estos niveles, ¿no se le puede considerar hipertensa, doctor? Depende de qué tan estresante, porque todos tenemos hoy una vida prácticamente de estrés. Entonces, si tú todo el tiempo manejas cifras de hipertensión, pues básicamente te puedes considerar como un paciente hipertenso. Ahora, si tú me sabes que iba manejando, iba a atropellar a alguien y en ese momento se me subió la presión, pues es algo considero normal. Correcto. Sí, o sea, depende de cuál es tu pico de estrés, a qué te referís con que tuve un pico de estrés, ¿no? Si eso es tu estrés del día a día y tú todo el tiempo tienes la presión alta, pues eres un paciente hipertenso. Ahora, Joel, fíjate bien. Si digo, oye, ¿sabes qué? Fíjate que me la chequeé 5 veces y la tenía normal y me la chequeé 5 veces y la tenía muy alta. ¿Qué tengo que hacer? Es algo muy interesante porque hoy a través de un aparato que conocemos como MAPA, que es el monitoreo ambulatorial de la presión arterial, podemos saber de una manera mucho más exacta qué es lo que está pasando. Este aparato es un aparato muy simple, ¿sí? Es un aparato que prácticamente es el baumanómetro que normalmente y convencionalmente utilizamos, o sea, se lo tiene que llevar el paciente a casa y exacto, se pone en el brazo, ¿sí? Este baumanómetro se conecta y una vez que se conecta el baumanómetro, se conecta de esta manera, el paciente se lo lleva a su casa y la otra parte del baumanómetro, que es esta, ¿sí? Que es totalmente automático, se lo guarda en el bolso. Se guarda toda la información. Entonces, cada media hora o cada vez que nosotros lo programemos durante el día y cada hora durante la noche, el aparato se va insuflando y nos va guardando todas las mediciones de la presión arterial. De tal manera que tú puedes estar en diferentes horas de tu día, en diferentes actividades de tu día, puedes estar durante la noche y nosotros podemos llegar a tener una gráfica completa de qué es lo que está pasando. Si nosotros detectamos en esto que tu presión prácticamente durante todo el día está controlada, entonces significa que no eres un paciente hipertenso, Joel. Pero la realidad es de que la mayoría de los pacientes que por alguna razón les colocamos el monitoreo ambulatorial de la presión arterial, uno se encuentra muchas sorpresas, porque uno consigue ver que la mayoría de los pacientes realmente son hipertensos. Es una buena manera de mostrarte, decirte, ¿sabes qué? Realmente tú eres un paciente hipertenso. O sea que o eres un paciente mal controlado, porque gente que dice, no, es que yo sí me tomo la pastilla, pero en realidad o no se lo toman o el medicamento que están tomando no es suficiente. Doctor, pues entonces los porcentajes son preocupantes, ¿no? El total de hipertensos, vamos, más de la mitad no sabe, ignora que tiene la enfermedad y la mitad de los que sí saben no llevan el tratamiento adecuado. ¿Esto a qué lleva? ¿Una hipertensión arterial mal cuidada? Sí. ¿A dónde lo lleva, doctor? Fíjate, Joel, que parte de la rigidez arterial o del proceso conocido como aterosclerosis, el cual tapa las arterias del cerebro, tapa las arterias del corazón, de las piernas, parte de ese proceso tiene que ver con la hipertensión arterial. La rigidez arterial, la tortuosidad dentro de las arterias, inclusive algunos eventos vasculares cerebrales por hemorragias intracraneanas, todos están relacionados con cifras de presión arterial. Una vez que uno tiene un factor de riesgo, obesidad, malos hábitos alimenticios, etcétera, estos se potencializan cuando a final de cuentas uno es hipertenso. El problema de la hipertensión arterial es que muy pocas veces sabemos cuál es la causa de la hipertensión. Entonces, cuando se encuentra una causa, que es 5 o 10% de las veces, nosotros le llamamos que es una hipertensión arterial secundaria, tiene una causa, pero la mayoría de los pacientes no conocemos una causa. ¿Cuáles son los factores así generales, doctor? Mira, los principales factores para tener hipertensión es obesidad, es sedentarismo, es mala alimentación, alta ingesta de sal. Hay gente que realmente ni siquiera ha probado la comida y ya está utilizando el salero, y eso es algo que debemos de evitar totalmente. La alta ingesta de sal predispone a la hipertensión, los antecedentes genéticos, el problema de la diabetes. Si todos estos factores hoy sabemos que contribuyen de alguna u otra manera para favorecer a la hipertensión. No son una causa directa de la hipertensión, pero sí favorecen al paciente hipertenso. Doctor, ¿y la aterosclerosis, el endurecimiento de las arterias, producen dolor también? Sí, bueno, eso es una muy buena pregunta, Juan, porque muchas veces nos dicen, oye, el corazón no duele. Y la realidad es de que tú lo sabes mejor que nadie. Un paciente que tiene un infarto es un paciente que su primer síntoma es dolor en el pecho.
Entonces, cuando uno tiene dolor precordial, cuando uno tiene dolor del pecho, que es no solamente por rigidez, sino por obstrucción de las arterias, muchas veces es el primer síntoma cardinal que nosotros tenemos. Entonces, uno de los principales mitos que tenemos en la población en general es que el corazón no duele. El corazón es un músculo. Bien, entonces sí duele antes del infarto, o sea, con el puro endurecimiento o el endurecimiento de la arterial ya debe doler. No, necesita haber una obstrucción de las arterias. Entonces, es para un infarto. Y la pregunta es entonces, con el puro endurecimiento, vamos, con la arteriosclerosis, ¿puede producir dolor? No. Hasta que venga el infarto. Exacto. Ya sea en cualquiera de los distintos impactos que tiene, o blancos, ¿verdad? Por eso es el asesino silencioso. Doctor, pues hay que hacer prevención, hay que revisar nuestra presión. Cuando no hay síntomas, cuando ya se presentan los síntomas, ¿es porque qué? Digo, ¿cuáles son los síntomas ya cuando está declarada la enfermedad? Mira, un paciente hipertenso que tiene cifras muy elevadas puede llegar a tener lo que nosotros conocemos como edema agudo pulmonar, que es la insuficiencia respiratoria por congestión en el pulmón. Puede llegar a tener dolor precordial solamente por aumento de la crisis hipertensiva o por un problema de hipertensión, hemorragias cerebrales, hemorragias intracraneanas. Entonces hay varias manifestaciones de crisis hipertensivas, pero en realidad para que un paciente llegue a esto necesita realmente tener cifras muy altas, muy poco controladas. Muchos pacientes lo único que tienen algunas veces es dolor de cabeza, que no siempre se relaciona con hipertensión, pero de nuevo, Joel, el mensaje es muy claro. Nosotros no sabemos si somos hipertensos o no hasta que no nos estamos checando regularmente la presión. Pues para la única manera de estar seguros que no tenemos la hipertensión y no estar muchas veces temiendo del médico o haciendo checándonos, doctor, o haciendo los propios diagnósticos sin tener la experiencia, pues es mejor acudir a un especialista y que nos coloquen un mapa, un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, y bueno, de esta manera estamos más seguros y con certeza de que tenemos el padecimiento y tratado en etapas tempranas. Por supuesto que los tratamientos son mucho más nobles, ¿no? Así es, un paciente que es hipertenso, diabético, dislipidémico, cuando está bien tratado y bien controlado, Joel, sí, podemos decir que la enfermedad no sigue su progresión natural, que nuestras arterias están bien, que podemos llegar a tener una buena calidad de vida. Lo hemos hablado muchas veces, lo que nos importa hoy es que realmente tengamos una buena calidad de vida, porque cada día vivimos más, pero tenemos que vivir mejor. Así es, doctor. Vamos a tener calidad de vida haciendo pues prevención. Doctor Luis Virgen Carrillo, 0133-3813-1040, su teléfono en cardiovascular, para que ustedes hagan, por supuesto, una cita. Su correo, doctorvirgen@hotmail.com. Doctor, como siempre, con gusto de que nos visite y muchísimas gracias. Gracias. Vamos a Centro de Riñón Guadalajara, que nos presenta la terapia ambulatoria con aparatología de actualidad. Severi Cardiovascular Research Institute, en el edificio profesional El Carmen e Instituto Cardiovascular Arboledas, un nuevo centro de terapia endovascular, especialistas en el tratamiento de enfermedades cardiometabólicas y en el control de los factores de riesgo cardiovascular. Centro del Riñón Guadalajara, unidad de hemodiálisis, diseñada de acuerdo a normas nacionales e internacionales, ofreciendo diagnóstico y tratamientos preventivos o procedimientos quirúrgicos de actualidad para la salud de sus riñones. Pone a su disposición un nuevo servicio de terapia dialítica ambulatoria con equipo especializado para dializarte en casa u hospital, recibiendo la mejor atención de todo un equipo multidisciplinario. Cómodas unidades móviles ofrecen también el servicio a nuestro centro de atención médica. Centro del Riñón Guadalajara. Con investigación y actualidad conforman un equipo médico de especialistas, nefrólogos, trasplantólogos, nutriólogos, radiólogos y otras especialidades. Seguridad y confort a nuestros pacientes y comprometidos en otorgar un servicio de excelencia y accesibilidad. Centro del Riñón Guadalajara. Queremos que hagas prevención renal. Clínica Santa Lucía, una de las más prestigiadas clínicas oftalmológicas del país, con actualidad e innovación científica y tecnológica y servicios de subespecialidad en enfermedades de los ojos. Clínica Santa Lucía, 22 años de cuidados preventivos y tratamientos de especialidad para su salud visual. Bueno, pues ya estamos con el doctor Humberto Ruiz García. Él es retinólogo de Clínica Santa Lucía. Vamos a platicar pues de otros padecimientos, de otras patologías visuales, otras enfermedades de los ojos.
como las infecciones de los ojos, por ejemplo, el ojo rojo, la conjuntivitis, o conocido también como orzuelo. Vamos a platicar de todo esto. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al programa. ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estás? Pues sí, vamos a tocar un tema que es de mucha importancia porque finalmente es de las patologías que más frecuentemente se presentan en relación a los ojos, ¿no? Infecciones que pueden pasar desapercibidas, pero que si no se tratan de manera oportuna o que si el paciente se automedica, hay riesgos muy importantes para la salud visual. ¿Cuál es la incidencia, doctor, y la etiología o causa principal de esta, y qué tan frecuente, bueno, la incidencia de esta enfermedad? Bueno, la verdad es que los pacientes que vemos en la consulta de oftalmología, probablemente una tercera parte de los pacientes vienen por alguna queja relacionada con ojo rojo, lagaña, sensación de basura, cansancio de los ojos. Entonces sí es muy frecuente. Las etiologías más comunes son las bacterianas y las virales, ¿no? Las bacterias que se encuentran en el ambiente, básicamente, que inclusive colonizan la piel, pueden llegar a romper las barreras naturales de defensa de la lágrima y de la superficie ocular y provocar una infección que en la mayoría de los casos puede ser autolimitada, pero puede cursar inclusive con complicaciones como puede ser alguna úlcera en la córnea, o inclusive cuando los pacientes se automedican puede provocar también secuelas no tanto de lo que sería la infección, sino el tratamiento que no sea apropiado. Puede ser también por la época, la temporada, es decir, en primavera, por ejemplo, es mucho más frecuente que se presente ese tipo de infecciones, o cuando llevamos frecuentemente los ojos a la cara o tallarnos los ojos, por ejemplo, ¿esto puede ser causa de...? Sí, por supuesto, o sea, las infecciones llegan al ojo por contacto del ambiente y principalmente pues son las manos de los pacientes, de los niños, las cuales nos pueden producir una infección en razón de que pues somos muy dados a tallarnos los ojos, o el paciente que trae alguna gripe, que trae irritados los ojos también se limpia con el mismo pañuelo que se limpió la nariz, etcétera, ¿no? O sea, los mecanismos por los cuales el virus o la bacteria llega al ojo son bastante fáciles de entender, y en ese sentido las medidas de prevención deben de estar enfocadas a la higiene, ¿no? O sea, esto es algo que se puede prevenir de manera efectiva si los pacientes simplemente se lavan las manos después de estar trabajando con material contaminado, como puede ser la tierra o inclusive los alimentos, o si los niños están jugando con la tierra, también estar al pendiente de lavarse las manos. La verdad es que es algo que sí podemos llegar a prevenir, y actualmente sabemos pues que, por ejemplo, sí en las épocas primaverales donde hay polen de las plantas que pueden irritar los ojos, el lagrimeo que el paciente trata de aliviar secándose con un pañuelo sucio puede producir una conjuntivitis, o cuando el ambiente es muy seco y el paciente tiene resequedad que produce un lagrimeo reflejo, también puede hacer. Cualquier situación que haga que se irrite el ojo puede hacer de manera importante. Es importante mencionar, ahí vemos la imagen donde estamos viendo la automedicación, es algo muy riesgoso. Desafortunadamente en el medio actual hay médicos que muchos sí están bien preparados, pero desafortunadamente en las farmacias se presta atención médica y se les da consejos a los pacientes sobre ciertas gotas. ¿O prescripción, sí? Prescripciones de gotas que pueden contener agentes que son nocivos. Hemos tenido la mala suerte de ver pacientes que se pusieron gotas de anestesia en los ojos, y esto es muy delicado porque si un paciente se pone anestesia en los ojos no va a sentir cuando se da un tallón fuerte y producirse una úlcera en la córnea, o pacientes que les recetan cortisona o sus derivados en gotas que son muy efectivos en aliviar las molestias. Sin embargo, es bien conocido por muchos que la cortisona aumenta la presión intraocular y eso puede producir glaucoma. Imagínense un paciente por aliviar una conjuntivitis que a lo mejor se le pudo haber quitado hasta sola, se pone constantemente gotas de cortisona, de dexametasona, muchas de las fórmulas que contienen esto aumentan la presión del ojo. Y por mala prescripción, ¿no? Por como tú dices, doctor, llegar a la farmacia y a veces el mismo que está atendiendo nos prescribe, nos dice, esta es la mejor. Exactamente, entonces sí deben tener mucho cuidado. Ahora hay mucha información en el medio, pero sin duda alguna el riesgo es altísimo y desafortunadamente nos encontramos con casos en donde la automedicación
o la prescripción mal orientada puede ser peor todavía que el problema original. Por ejemplo, entonces el riesgo aquí sería exacerbar la llegada de un glaucoma, o sea, la presión arterial en el ojo, por consiguiente el glaucoma. Sí. ¿Y qué otros riesgos, por ejemplo, doctor? Bueno, por ejemplo, la cortisona también retrasa la cicatrización, entonces eso puede hacer que una bacteria pueda penetrar más fácilmente hacia la córnea y hacia el ojo. Hay infecciones virales, como las infecciones por el virus del herpes, que son muy comunes, en las cuales si damos cortisona, esto puede hacer no solo que no mejore, sino que empeore y se agrave y sea de mucho mayor dificultad el manejo, ¿no? Bueno, pues hay que hacer prevención, hay que hacer cuidados preventivos. Aquí, primeramente, bueno, el cuidado preventivo de no tallarnos los ojos, de no exponernos o sobreexponernos, el vigilar siempre la higiene, vamos, en casa, y sobre todo los chavos, ¿no? Que es donde más frecuentemente se presenta, me imagino. Sí, no, la higiene es la base de la prevención. En este sentido, podemos tomar lo que ya está presente en el medio, que es con los brotes de influenza que se han presentado. Hay mucha información de cómo prevenir el contagio, y aquí los líquidos, la lágrima, la saliva, etcétera, esos son los mismos que transmiten las infecciones a los ojos. Entonces es muy importante siempre tener en cuenta y educar a los niños del aseo de manos. Es muy importante tener geles antibacteriales a la mano en la casa y estar al pendiente de que si se presenta algún síntoma, aunque sea menor, que la persona sepa que puede acudir a un oftalmólogo, que el oftalmólogo tendrá las herramientas y los conocimientos necesarios para hacer un tratamiento que sea adecuado para esa infección y que no vaya a causar un problema más severo del que se presentó originalmente, ¿no? Doctor, conjuntivitis, ojo rojo o ¿cómo le llama? ¿Orzuelo? El orzuelo es una lesión que ya es un poquito más avanzada, en la cual una glandulita de grasa de la piel de los párpados se inflama y a veces se infecta, y eso produce un aspecto grande. La gente le llama perrillas, ¿no? La perrilla es el acúmulo de esa grasita que se inflamó y se produce con un puntito blanco, y bueno, también eso es más frecuente que el paciente acuda a consulta porque llama mucho la atención, hay dolor, y esto sí requiere de terapia específica. Pues la prevención, la higiene, los cuidados es fundamental en este tipo de enfermedades. Se acerca, bueno, despuesito al frío vienen todas estas complicaciones, ¿no? Sí, siempre habrá factores del clima y del ambiente que pueden empeorar, ¿no? Cuando el frío, el aire es muy seco en la temporada de invierno, eso hace que haya más riesgo de irritación de los ojos, pero posteriormente con las alergias en las épocas primaverales también hay un aumento en la frecuencia que vemos esto. Muy bien, doctor. Es el doctor Humberto Ruiz García, retinólogo de Clínica Santa Lucía, que pues nos invita a hacer prevención, a tener cuidado, a hacer higiene visual. Sobre todo prevención en las enfermedades más frecuentes de la vista, Bueno, aquí estamos hablando de este tipo de padecimientos que son frecuentes, muy frecuentes, y que son de alto riesgo, como ya nos lo explicaba. Muchísimas gracias, doctor, y pues invitar al público para que hagan prevención. Sí, definitivamente la prevención es lo más importante. Tengan en cuenta, no ojo rojo, lagañas, no lo pasen por alto, siempre tengan la precaución de acudir a un médico que sepa lo que está haciendo, y finalmente de no irse a aplicar ningún medicamento que no esté prescrito por un oftalmólogo. Muchas gracias, doctor Humberto Ruiz García. Bueno, Santa Lucía, quiero invitarles para que hagan prevención y decirles que Clínica Santa Lucía es una de las más prestigiadas clínicas oftalmológicas a nivel nacional, pues por lo que se le hace esta invitación para que acudan a hacer prevención en su salud ocular con equipamiento de última generación, así como médicos especialistas capacitados en el diagnóstico, tratamiento y prevención en problemas de la vista. Prevención en enfermedades de los ojos, ya sea a nivel corneal, del cristalino o de retina, con aparatología especializada como tomógrafo de coherencia óptica, interferómetro de láser, topógrafo corneal, entre otros. Aquí el teléfono para que ustedes se comuniquen, hagan una cita, hagan prevención en Clínica Santa Lucía, 0133 36 42 81 81. Vamos enseguida a una cápsula con el doctor Guerrero Tarín, el escoloproctólogo, y nos habla de enfermedades del colon y recto de hemorroides, este padecimiento también que es frecuente, común, que aprendemos muchas a vivir con ellos y que tiene también altos riesgos, pues también en prevención es muy importante llegar oportunamente.
Clínica Santa Lucía, una de las más prestigiadas clínicas oftalmológicas del país, con actualidad e innovación científica y tecnológica y servicios de subespecialidad en enfermedades de los ojos. Clínica Santa Lucía, 22 años de cuidados preventivos y tratamientos de especialidad para su salud visual. Diagnóstico y tratamiento de enfermedades del colon y recto, doctor Enrique Guerrero Tarín, coloproctólogo. Jesús Guerrero Tarín, ¿cómo está? Hola, bien, buenas tardes, ¿cómo estás, Joel? Bien, bienvenido, doctor Jesús Guerrero Tarín, coloproctólogo, pues para platicar, doctor, de las enfermedades del colon y del recto, las más frecuentes, por supuesto. Hoy tocaremos el problema hemorroidal, que es pues más común y más frecuente de lo que pensamos y que va muy relacionado con nuestro estilo de vida. Sí, claro. Fíjate que es una enfermedad tan común y la mayoría de las personas pues están pues con la pena de revisarse, incluso de aceptar que tienen una enfermedad ahí en esa área, por pudor principalmente, ¿no? Y pasan años y años y bueno, cuando es una enfermedad inflamatoria, cuando es un problema pues que no es cáncer, que no es neoplásico, pues como quiera, ¿no? Llegan a tener anemia, el dolor, el sufrir, pero hay que diagnosticar esto a tiempo. Hay que pensar en que bueno, cuando la enfermedad va iniciando podemos ofrecer un tratamiento médico en general, ¿no? Hablando desde hemorroides, fisuras, fístulas, todo eso, tratamiento médico, y ya cuando se deja avanzar pues va a ser la mayoría de las veces para cirugía y a veces ni siquiera con un fin curativo, ¿no? No, y lo doloroso, lo incómodo, lo incapacitante que pues pone al paciente, ¿no? Esta enfermedad, ¿cómo inicia? ¿Cuáles son los factores que predisponen pues a desarrollar la enfermedad? Mira, se ha demostrado que, bueno, de acuerdo a nuestros hábitos que cada vez van en decremento en lugar de ir mejorando, tenemos que la dieta es cada vez más baja en fibra, ¿sí? Y eso condiciona que los pacientes tengan estreñimiento, problemas de colitis y presenten mayor esfuerzo defecatorio. Ese es uno de los factores iniciales. Perdón, doctor. Sí. ¿Uno de los factores puede ser el estar por mucho tiempo sentado? Sí. El aumento de la presión ahí en la pelvis. De hecho, todos tenemos hemorroides. Nacemos con ellas. Al estar ya, al iniciar la bipedestación, el caminar, empieza a haber cambios de la presión y empiezan a desarrollarse esos plexos hemorroidarios, que son venas, como las varices, vaya, pero están en esa área del ano recto. Entonces, cuando estamos haciendo un esfuerzo defecatorio continuo, los pacientes que son estreñidos, que tienen diarrea crónica o recurrente, empiezan a dilatarse esos plexos hemorroidarios, lo que se ve ahí, que normalmente eso debe estar por dentro. Esos son unos plexos hemorroidarios o hemorroides internas. Y de ahí viene la clasificación de la enfermedad. En el grado 1, nada más se ulceran y no sangran. Se ulceran, sangran, pero no se salen, ¿sí? Son internas. Son internas. En el grado 2, en cuanto también a las hemorroides internas, estas se salen, pero se regresan solas. En el grado 3, el paciente necesita regresarlas y todavía tiene éxito en hacerlo, o sea, puede regresarlas aún. Y ya en el grado 4 se quedan de fuera completamente. Y ya, de acuerdo al grado, pues es mayor la sintomatología, desde comezón, ardor, sangrado. Tenemos pacientes que presentan anemia severa. Tenemos pacientes que llegan al consultorio después de haberse instalado durante meses esa anemia por sangrado, que a veces ni cuenta se da. Llegan con 6 gramos de hemoglobina, con 7, y los tenemos que internar por eso. ¿Pero qué pasa ahí? ¿El paciente no se da cuenta que está perdiendo sangre a través de su hemorroide, o se acostumbra, o por pena? ¿Qué sucede? Más bien lo segundo. Es muy evidente el sangrado de las hemorroides. Es sangre fresca, como cuando uno se corta un dedo y gotea. Así igual en el baño. Además en el agua pues se diluye y se ve. Pero al paciente pues le da pena, cree que se va a aliviar. No falta por ahí la vecina, el vecino, el compadre que le da un remedio. Y hay que decirlo también, a veces los medios de comunicación, una publicidad. Pero sí. El caso ahí es pues que los pacientes acudan a revisarse. La mayoría de las veces pues no va a ser algo tan serio, pero si lo dejan avanzar, sí, desgraciadamente la mayoría de los pacientes que vemos pues ya son para cirugía, porque tienen años. Yo les digo, bueno, los hubiera, pero el hubiera no existe. Así que vamos a invitarlos a que se atiendan. Es una enfermedad como cualquier otra y lo peor es que a veces es algo más serio. No todo lo que sangra son hemorroides. Claro, pero también hay algunos elementos que coadyuvan, ¿no?, para su desarrollo. La falta de ejercicio, la alimentación, como ya mencionaba, el estar por tiempo prolongado. Sentado. Leer, es común, ¿verdad? Saber que se lee. Y bueno, todos esos son factores pues que predisponen una
las mujeres en el embarazo, por ejemplo. Claro. Sí, todo eso. El caso es que ahí está el subir de peso, como tú decías también. Pero eso se va desarrollando poco a poco, entonces generalmente nos da tiempo de atajar el problema, pero siempre y cuando lo encontremos en grado 1 o grado 2. Sí, para todos hay tratamiento, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento, doctor? En el grado 1 y 2 el tratamiento es médico, aumentar la fibra en la dieta, tomar mucho más agua, hacer un poco de ejercicio, bajar de peso. A veces por nuestro trabajo, nuestras actividades, pues no es posible dejar de estar sentado tanto tiempo o dejar de nuestras actividades, ¿no? O sea, van a hacer cambios en el estilo de vida, ¿no? Sí, en general. Sí, ya cuando es grado 3, todos prácticamente, y grado 4 con más razón, es cirugía, en la mayoría de los casos. Sí. Hay algunas terapias alternativas que no son quirúrgicas, pero se pueden hacer como ambulatorias, incluso en la oficina. Es el aplicar ligaduras, el aplicar alguna sustancia esclerosante, fototerapia con rayos infrarrojos, pero eso necesitamos encontrarlas en enfermedad hemorroidal grado 1 o grado 2. ¿Sí? Entonces no hay que dejar que avance. Muy bien, pues la prevención, ¿hay forma también de disminuir el impacto de lo que es el problema hemorroidal, doctor? Sí. Esto es un efecto. La causa es el malfuncionamiento del colon. Sí, aparte de lo que mencionamos de obesidad y estar mucho tiempo sentado, los embarazos, pero de las cosas que podemos nosotros incidir es mejorar nuestra dieta, eso es importante. Y sobre todo los pacientes que tienen el síndrome de intestino irritable, que ya tienen estreñimiento alterno con diarrea o estreñimiento así severo, hay personas que evacúan una vez a la semana y con mucha dificultad, con laxantes y todo, esos pacientes son los que más problemas tenemos en cuanto a las enfermedades anorrectales. La causa es el malfuncionamiento del colon, el efecto, las enfermedades anorrectales. Hablando de las enfermedades inflamatorias, ¿no? Porque siempre es importante acudir porque a veces no es lo que uno piensa o lo que el paciente piensa. Claro. Hay cosas más serias como pólipos, divertículos, el carcinoma incluso, ¿no? Así es, el sangrado puede predisponer a alguien confiarse a que puede ser un problema hemorroidal y tratarse un cáncer. Claro, dilatar el diagnóstico. Aquí en el caso del cáncer el diagnóstico temprano es muy importante para poder ofrecerle un tratamiento curativo. Hacemos una colonoscopia en un paciente, encontramos una lesión polipoidea, vaya, como el tamaño de un dedo, podemos resecarla con el mismo colonoscopio, pero si ya encontramos un tumor avanzado que ya está cerrando, pues ahí el tratamiento va a ser retirar ese segmento del colon. Y a veces ya no es curativo cuando ya avanzó. Muy bien, doctor, pues ahí está. Es la invitación para hacer prevención en todas estas enfermedades. Doctor Enrique Guerrero Tarín, coloproctólogo, el 01800-099-0406, su 01800 para que ustedes se pongan en contacto y pues despeje alguna otra inquietud, alguna otra duda que tenga por ahí de las enfermedades del colon y del recto. Muchísimas gracias, doctor. Diagnóstico y tratamiento de enfermedades del colon y recto, doctor Enrique Guerrero Tarín, coloproctólogo. Soy la doctora Gabriela de la Mora, proloterapeuta certificada de la Universidad de Wisconsin en Madison, y hoy vamos a platicar de generalidades de la proloterapia. La proloterapia es una técnica para regenerar ligamentos y tendones sin cirugía por medio de proliferación celular. Vamos a empezar sabiendo qué es un ligamento y qué es un tendón. Aquí, con esta rodilla derecha, puedo enseñarles que un ligamento es una liga de fibras de colágeno que une hueso con hueso. Un tendón es una fibra de colágeno que une músculos con hueso, como lo vemos aquí en este cuello, pero puede ser tratada cualquiera de las 187 articulaciones que tenemos en todo nuestro cuerpo. Las lesiones más que yo veo más aquí en el consultorio son lesiones de rodillas, de cadera, de espalda baja, de tobillos, de hombro, de codo, en fin. Podemos hablar de que una lesión antigua con más de 20 años de evolución, que la persona tiene muchísimo dolor, ha buscado al traumatólogo, ha ido a fisioterapias, incluso después de una cirugía no quedan al 100%. Es ahí donde la proloterapia entra a reparar. Muchas veces hemos oído hablar del desgaste de cartílago. El desgaste de cartílago es
la consecuencia inmediata de que un ligamento o un tendón ya hayan sufrido algún problema de tensión. Por ejemplo, aquí en esta rodilla vamos a ver lo que es el cartílago. El cartílago es todo este tejido porcelanizado, muy especializado, que no se vuelve a regenerar. Este es un cartílago que el cartílago es un tejido que se puede cicatrizar, mas no regenerar. Eso es muy importante que usted como televidente lo sepa. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo mis ligamentos y mis tendones con una buena tensión, el cartílago hace que resbalemos los huesos, que los deslicemos, no que peguemos hueso con hueso. ¿Qué pasa si una rodilla, por ejemplo, ya sus ligamentos y sus tendones ya no están con la tensión, la elasticidad y la fuerza que deben de tener? Pues empezamos a tener inestabilidad en los huesos, y al tener inestabilidad en los huesos empezamos a tallar cartílago con cartílago. Por eso viene ese famoso desgaste que en general se le llama artrosis. Yo los invito a que si tienen una lesión en la que quieran impedir cirugía, conozcan la proloterapia, la prueben con muy buenos resultados. Les invito a que cuiden su salud y que acudan con proloterapeutas certificados. Instituto Vida, Instituto de Ciencias en Reproducción Humana. 17 años contigo desde el principio. Pioneros en tratamientos innovadores para parejas infértiles. Dr. Efraín Pérez Peña, Centro de Especialidades Médicas, Hospital Puerta de Hierro. El programa de ovodonación es algo que surge como una técnica derivada de la fertilización in vitro y está diseñado para mujeres que por alguna razón perdieron sus óvulos o sus óvulos ya no tienen la calidad adecuada para lograr un embarazo. Esta técnica ha venido a revolucionar mucho la fertilidad en la actualidad, ya que por distintas causas la mujer tiende a postergar sus embarazos y a la hora que desea un embarazo puede que sus óvulos no sean de la mejor calidad para lograr un embarazo. Esto evita tanto embarazos complicados, riesgo de anomalías congénitas, riesgo de enfermedades genéticas, de abortos tempranos, de productos con síndrome Down, etc. Esta es una muy buena opción también para mujeres que por alguna razón han perdido sus ovarios, ya sea por cirugías previas, por embarazos ectópicos, por algún tumor o algún quiste que tuvieron en sus ovarios y que por alguna razón se quedaron sin óvulos antes de lograr su deseo reproductivo. También es una muy buena opción para mujeres que por alguna razón tuvieron que ser radiadas o se les dio quimio y radioterapia por algún otro tumor y que esto ha hecho que su carga reproductiva se haya visto muy comprometida a lo largo de su vida. Entonces, en este programa básicamente lo que se hace es que se toman a donadoras jóvenes que tienen habitualmente entre 18 y 25 años, mujeres que ya tienen fertilidad comprobada, que no tienen ningún problema genético, infeccioso, inmunológico, hormonal, etc. Y bueno, estas personas de una manera altruista donan sus óvulos para ayudar a parejas que tienen problemas para concebir. Entonces es un programa anónimo, altruista, pero también es sumamente especializado. Las donadoras que entran en nuestro programa de donación aquí en Instituto Vida son donadoras que están estudiadas por múltiples especialistas, desde ginecólogos, psicólogos, genetistas, endocrinólogos. Se les estudia de una manera integral para conocer si es una paciente adecuada para donar sus óvulos. Una vez que se ha elegido esta paciente, todas sus características físicas se introducen en una base de datos y a la hora que llega una receptora potencial, lo que hacemos es tratamos de parear sus características físicas para que así haya similitudes físicas entre donadora y receptora y de este modo se pueda lograr también un embarazo o tener un bebé con características físicas muy similares a las propias.
Obviamente los óvulos son fertilizados con el semen del esposo de la receptora. De esta manera le permite darle un hijo también que tenga las características genéticas de su esposo y bueno, llevarlo en su vientre y traerlo al mundo. Creo que es una importante herramienta para que aún personas que ya no tienen ovarios o que ya no tienen óvulos de una calidad adecuada puedan cumplir su deseo reproductivo, puedan ser madres y puedan pues lograr ese sueño de conseguir el embarazo. Instituto Vida, Instituto de Ciencias en Reproducción Humana. 17 años contigo desde el principio. Pioneros en tratamientos innovadores para parejas infértiles. Doctor Efraín Pérez Peña, Centro de Especialidades Médicas, Hospital Puerta de Hierro. Bueno, y así es como estamos llegando a la parte final, amigos. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado. Le invito para que vea las retransmisiones, a perder una cápsula, a que nos escriba joelflores@susalud.tv. Muchísimas gracias. Recuerde que si le gustó este programa, pues a recomendarlo. Si nos recomienda, muchísimas gracias.